Pues muy buenos días tengan todas y todos los que nos acompañan como cada martes en este su espacio, el webinar seminario permanente que desarrollamos desde el Human and Not-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda y desde el Campus Sur, mi queridísimo doctor Alejandro López Novelo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, querido Jorge. Pues nada, muy contento, ¿no? Sigue funcionando el espacio. El día de hoy, pues tenemos a dos invitados muy importantes, ¿no? Y una actividad diferente, ¿no? De lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos semestres y me parece, pues, muy relevante, ¿no? El tema a tratar el día de hoy, ¿no? Que es la presentación del libro Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad, del doctor Rogelio del Prado, que presentará la doctora Rebeca Arevalo, ¿no? Me parece un tema muy importante que, bueno, ya iremos comentando, querido Jorge. Y es, Alex, y como tú bien lo has dicho, pues este espacio no solamente se ha dedicado a difundir los trabajos de investigación, las líneas que tienen algunos de nuestros colegas a nivel internacional y a nivel nacional sobre temas de comunicación, comunicación estratégica, mercadotecnia, organizacional, cultura digital, sino sobre todo con un eje fundamental que es la ética de la comunicación y por ello nos pareció relevante que el día de hoy nos pudieran acompañar dos queridos colegas a los cuales queremos y admiramos muchísimo dentro de este espacio, quienes han estado colaborando con la Facultad de Comunicación desde hace más de 20 años a partir de el proyecto que fue nuestro Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, un proyecto que como muchos de ustedes saben ha sido fundacional dentro de nuestra facultad de comunicación para poder dedicarnos a la investigación, específicamente en estas líneas, y uno de sus ejes ha sido la ética de la comunicación. ¿Y quién mejor que pues nuestro doctor, colega, ahora director del Centro de Investigación, el doctor Rogelio del Prado, que ha dedicado su línea de investigación a esta temática, puede estar acompañada por nuestra exdirectora del centro, la doctora Rebeca Arevalo, quien además ahora pues tiene el honor de dirigir para toda la Universidad de Anáhuac el tema de la investigación. Así es que nos hemos apoyado de estos dos grandes expertos para poder presentar este libro, del cual estaremos hablando en unos minutos más, pero que consideramos que tiene una línea más que importante para nuestro trabajo en el día a día, Alex, que es cómo pensar precisamente la dimensión ética, antropológica de la comunicación, cuáles son los márgenes, ¿no? Desde los cuales se tiene que estar analizando, observando y discutiendo esta temática. Sabemos que dentro de la ética de la comunicación hay muchas líneas, muchos abordajes, algunos que tienen mucho más clara la centralidad de la persona, otros más utilitaristas, otros que se centran mucho más en la parte deontológica, pero bueno, creo que el trabajo del doctor Rogelio del Prado, el cual nos van a estar hablando en unos minutos más, nos va a permitir sobre todo tener esta visión, vamos a decirles, como holística de la parte de la intersubjetividad. Y qué bien que pudimos apoyarnos en ellos para trabajar esta temática, Alex, que creo que aunque es muy dada por nuestro webinar y que siempre surge esta pregunta en cada uno de los temas, pues a lo mejor no le habíamos dedicado tanto espacio como el que hoy le queremos dedicar para solo hablar de esta dimensión de la comunicación. Pero me gustaría, Alex, que nos pudieras introducir un poco a quiénes son nuestros colegas que el día de hoy van a hablar con nosotros sobre esta temática. Que Claro que sí, pudieras Jorge. presentar a la doctora Rebeca Arevalo y sobre todo al autor de este texto, el doctor Rogelio del Prado Flores. Claro que sí, no sin antes permitirme un comentario que me parece es de suma importancia que se hagan reflexiones críticas profundas, ¿no? Sobre un objeto tan complejo que es como la comunicación y que pues siempre tengamos otras miradas, ¿no? Otras miradas desde otras perspectivas y sobre todo pues hablar de ética y retomar la importancia que debe tener la comunicación intersubjetiva, ¿no? Es decir, la intersubjetividad como parte de la vida cotidiana, ¿no? Como parte de la sociedad para crear comunidad, ¿no? Para buscar el bien común y esta
intersubjetividad o esta comunicación intersubjetiva, pues la podemos observar desde nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, los diversos grupos sociales a los que pertenecemos, en el ámbito profesional, en el ámbito académico, en el ámbito cultural, tiene un potencial tremendo y efectivamente, ¿no? Yo creo que nada mejor que el día de hoy dedicarle todo el espacio a dialogar sobre estos temas a partir de este texto, ¿no? Que ya está a la venta, que está circulando y que, bueno, se está impactando de manera positiva en el ámbito académico nacional e Bien internacional. dices, Alex, que pensar desde la otredad es fundamental este tema, ¿no? No solamente hablar de comunicación es importante, sino hablar de comunicación y relación con el otro, ¿no? Y cómo la relación con el otro nos permite generar tejido social, cómo esa relación con la otredad precisamente es la que nos hace sensible a los distintos problemas y todo lo que estamos viviendo y padeciendo hoy a nivel nacional o internacional pues tiene una dimensión comunicacional que parte del reconocimiento del otro, ¿no? De la valoración de esa edad, de comprender su intersubjetividad y a partir de ahí generar puentes de vinculación y construcción de sentido. Pero bueno, ¿quién nos va a ayudar a construir sentido el día de hoy, Alex? Pues bueno, tengo el gusto primero de presentar a la invitada, ¿no? Del autor del Doctor del Prado, que es la doctora Rebeca Arévalo Martínez. Para la comunidad anáhuac, pues la conocerán. Para nuestra audiencia, pues tendremos el placer de leer una breve semblanza, porque bueno, su semblanza es mucho más amplia de lo que voy a comentar en estos momentos. La doctora Rebeca Arévalo Martínez es directora de investigación de la Universidad de Anáhuac, México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de Investigadoras e Investigadores SNI Nivel 1 desde el 2016. Es doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac, México, con un postdoctorado por la Universidad de Málaga, maestra en Comunicaciones Corporativas con diplomado en Branding y un diplomado en Metodologías Activas por la Universidad Anáhuac, México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Es vicepresidenta de la Binational Association for Schools of Communications, BINACOM, vicepresidenta para América Latina de la Asociación Visual MODI, coordinadora del GT, del Grupo de Trabajo 2 de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, así como expresidenta y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional, AMIPCO, ganadora del Gold Quill Merit Award que otorga la International Association of Business Communication. En 2001, autora y coautora de libros, capítulos del libro, artículos, ponencias nacionales e internacionales, carteles científicos y dirección de tesis en los temas de investigación, comunicación organizacional digital, liderazgo, responsabilidad social organizacional, relaciones públicas, entre otros. Insisto, es una breve semblanza de nuestra invitada, a la cual le damos la más cordial bienvenida, doctora. Gracias. Un Bienvenido a honor todos. tenerte aquí con nosotros, doctora. Gracias por acompañarnos y igualmente queremos presentar a nuestro querido doctor Rogelio del Prado. Sí, ahora pues igual es un gusto tener al doctor Rogelio del Prado con nosotros y es la misma situación, ¿no? Pues la semblanza pues, es pequeña para todo el aporte que el doctor ha hecho en estos 20 años en la institución, ¿no? Bueno, Rogelio del Prado Flores es responsable del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada SICA, coordinador académico del doctorado en Investigación de la Comunicación DEIC CONACYT, es doctor, maestro y licenciado en Filosofía por la UNAM con menciones honoríficas en doctorado y maestría. Cuenta con un postdoctorado en la ética de la comunicación en la Universidad de Sevilla, España. Recibió la medalla de plata Alfonso Caso en el año 2004 por ser el graduado más distinguido, reconocimiento otorgado por el Consejo Rectoral de la UNAM. Cuenta con una maestría en psicoanálisis y un bachillerato pontificio en filosofía por la Universidad Pontificia de México. Autor de 3 libros de autoría propia, en el 2024, Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad, editorial Tirán Loblanche, Ética de la Comunicación, en el 2018, editado por Gedisa, Políticas para la Justicia y la Comunicación, 2016, editado por Limusa, coordinador de los libros Ética y Redes Sociales, en el 2014, editado por Tirán Loblanche, Ética de Derechos de las Audiencias, en el mismo año 2014, editado por Limusa, coeditor del libro Humanizar la Tecnología en el 2019, editado por Gedisa. Su próxima publicación, que es la que estamos presentando el día de hoy, se titula Márgenes de la Comunicación, en coedición con Triángulo Blanche y la Universidad de Anáhuac, México. Es autor y coautor de numerosos artículos, algunos de ellos publicados en Scopus y en Web of Science.
editor de la revista Sintaxis, revista científica del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT, incorporado al SNI desde el año 2014, y es un gusto contar con su presencia, querido doctor Rogelio del Prado. Muchas gracias. A sus O al órdenes. contrario, pues ahora sin más vamos a ceder los micrófonos a la doctora Rebeca Arévalo y al doctor Rogelio del Prado para que nos puedan hacer la presentación de este texto, Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad, para quienes nos están siguiendo aquí en Zoom como en las redes sociodigitales. Posterior a la presentación que nos estarán haciendo, vamos a abrir la posibilidad de que puedan interactuar directamente con el autor y nuestra doctora invitada comentarista, para que si tienen dudas vayan preparándolas y en unos momentos más regresaremos a el diálogo. Así es que, Rebeca, Rogelio, adelante. Gracias, pues muy buenos días. Gracias por este espacio, por esta invitación y gracias al doctor Rogelio también por permitirme comentar su libro. Bueno, pues si quieren, primero que nada me gustaría hacer un recuento, un paréntesis respecto a la productividad del doctor Rogelio del Prado en el campo de la comunicación. Él ha destacado en sus obras, en términos generales, en darnos otra mirada, ya nos lo decía el doctor Jorge Hidalgo en la presentación de este evento. Es una mirada que el doctor Rogelio siempre ha tenido analítica, detallada, y una búsqueda de una nueva aproximación teórica a esta disciplina de la comunicación que realmente requiere de teóricos como él para acercarnos a otros conceptos, para integrar otras dimensiones y otras categorías de análisis que sean muy valiosas. Su ámbito particular, como ya también nos dice el doctor Jorge, ha sido el abordar la ética de la comunicación. Pero ciertamente este libro, Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad, resulta particularmente interesante porque no solo nos vuelve a llevar al terreno de la ética y de los campos de conocimiento que él domina, desde la filosofía, desde la sociología y desde algunas otras disciplinas, sino que nos da un abordaje teórico de la comunicación más allá de sí misma, es decir, un abordaje que nos permite entender a la comunicación más allá de lo que su propio título nos dice, de sus bordes, ¿no? Pone un énfasis en aquellos elementos que nos parecen dicotómicos, que nos parecen barreras existentes para comprender la comunicación y también desdobla de una manera, pues me parece magistral, muy interesante, una contribución muy importante al conocimiento de la comunicación. Cómo hay ciertas dualidades en la modernidad de la comunicación, en la posmodernidad comunicativa, que nos permiten desde una perspectiva muy analítica, desde una perspectiva basada y fundamentada en la ética y en la comprensión de la comunicación, desde el pensamiento contemporáneo, cómo podemos abordar estos nuevos horizontes de la comunicación. Entonces, quisiera hacer una primera intervención después de esta introducción general de alguna de las primeras reflexiones que me parece relevante que nos aporta este libro. Y después, si le parece al doctor Rogelio, le cedería la palabra para que él nos comparta algo más y después puedo volver con otra reflexión y así vamos tratando de generar un diálogo al respecto de esta obra tan importante que el día de hoy nos toca aquí comentar y presentar. Bueno, pues el libro tiene, no se los quiero spoilear, no voy a hacer uso de gran cantidad de contenido para que ustedes mejor lo lean, porque finalmente, bueno, pues un libro es mucho más rico cuando se lee, pero en este sentido voy a dar algunas pistas, ¿no? Es un libro que está dividido en cuatro capítulos que nos van llevando a esta construcción teórica de la que venía yo hablando. El primero justamente está centrado en cómo se constituye la comunicación desde la modernidad y la posmodernidad y hace toda una reflexión alrededor de ello. Después en el capítulo 2 nos habla justamente del el término que da título a su libro, cuáles son los márgenes de la comunicación y hace una reflexión sobre la comunicación, la religión, la antropología, el mundo financiero, la virtualidad y la ética. Es alrededor de esto que nos construye cuáles son los márgenes de la comunicación. El capítulo 3 refiere a la filosofía del decir, la comunicación y la alteridad. Y bueno, es una reflexión muy importante sobre la subjetividad, la intersubjetividad, la huella del otro, la ética, el lenguaje, la responsabilidad, la subjetividad, inspiración y el lenguaje. Y un último capítulo donde habla en los márgenes de la teoría de la comunicación, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es una pregunta sobre un tema que también ha sido fundamental en su obra, que es la pregunta por la justicia.
cuál es el ámbito de la justicia en esta teoría de la comunicación, la heteronomía y la hospitalidad, que también es un término que ha venido abordando en sus obras más recientes y que nos permite entender a la comunicación desde esa mirada. Y bueno, habiendo hecho esta presentación general de cuáles son los contenidos, me quiero centrar ahora en un elemento muy importante. Él nos hace un abordaje crítico, una reflexión profunda sobre cuál es la relación que existe entre la comunicación y la responsabilidad por los demás. Nos dice cómo es que el sujeto demanda atención de las instituciones, pero por otro lado sublima sus flaquezas, cito textual, mediante el mercado. Cómo es que el sujeto, también cito textual, busca relacionarse con la extrañeza del prójimo de tal forma que la diferencia marque la necesidad, condición para tejer el lazo social. Es decir, hay una propuesta donde él nos dice, la comunicación implica una responsabilidad por el otro, una responsabilidad por la comunidad, pero esa responsabilidad se ve trastocada o intervenida, también en otro sentido, influenciada por las instituciones, por el mercado y por las diferencias con el otro. Es decir, que si unimos esta parte con la propuesta de que la comunicación se encuentra entre la disyuntiva de conformar una comunidad, como ya bien decíamos, pero también privilegia el individualismo. Es decir, es una situación dicotómica de las que yo venía hablando que suceden muy a menudo en estas reflexiones críticas y teóricas que nos hace a lo largo del libro el doctor del Prado. Con base en esto, hay una contradicción entonces entre la teoría y la praxis, porque por un lado está la defensa en nuestro tiempo de la comunicación como vínculo. Todos hemos escuchado la frase común de la comunicación es poner en común, generar lazos y vínculos, pero esa contradicción es que por un lado está esta condición que permite la construcción de un lazo social y la búsqueda del bien común, cuando por el otro en cada comunidad, en cada organización, en cada institución y a todos los distintos niveles, desde lo local hasta lo global, siempre se privilegia la comunicación vertical, unidireccional, una comunicación donde el centro del tema es el individuo, pero finalmente este individuo normalmente es quien ostenta el poder. Entonces hay una paradoja aquí que nos hace una reflexión importante. Por ejemplo, nos habla cómo los organismos internacionales o las instituciones están diseñadas para crear comunidad, para hacer un frente común, atender necesidades a nivel planetario de determinados temas que impactan a la sociedad en sus distintos niveles, pero la comunicación privilegia el individualismo. Es decir, estamos en un nivel macro donde las instituciones, el Banco Mundial, la OCDE, cualquiera otra que podríamos pensar, Organización Mundial de la Salud, por mencionar algunos, generan ciertos indicadores, lineamientos, aspectos que buscan el bien común de la región a nivel global, a nivel local. Sin embargo, en contraparte, anulan las diferencias que hay en los lazos sociales más sólidos que son los que se dan en lo individual, en la comunidad pequeña, en los colectivos que finalmente pasan desapercibidos. Entonces, generan índices que parecen obligatorios, que hay que cumplir, que generan o generarán condiciones de bienestar o mejora en el tema en cuestión, en salud, en educación, en pobreza, en economía, pero en realidad significan una falta de consideración a la gran, infinita diferencia que hay entre una población y otra, entre una nación y otra, entre un grupo social y otro. Entonces, la paradoja que él nos hace evidente en este libro es que mientras se impulsa, por un lado, una competitividad internacional, regional, global, es necesario formar una conciencia de que la comunicación no puede impulsar el logro de estos beneficios globales, regionales, locales, si no se privilegia primero el individuo en sus particularidades, en sus condiciones, en sus elementos básicos del lazo social, que realmente son los que generan la comunidad y que son posibles a través de la comunicación. Entonces, este es uno de los principales elementos que yo quisiera destacar de su obra y es tan solo un ejemplo de cómo hace evidente la dicotomía, las diferencias, los extremos polarizados que hay entre una teoría de la comunicación y la práctica de la comunicación, entre lo que se dice que la comunicación debe hacer o el deber ser de la comunicación y lo que en realidad hace. Y bueno, si quieren aquí quisiera, doctor del Prado, si te parece, detengo mi comentario y si tú nos gustas complementar o corregir esta apreciación que hago de tu libro, por favor. Sí, buenas tardes primero a todos. Agradecer al doctor Jorge Alberto Hidalgo por la invitación a esta presentación de mi libro,
al doctor Roberto Alejandro, también por gestionar y hacer realidad esta presentación de mi libro, y desde luego a la doctora Rebeca, que haya aceptado presentar mi libro. Eh, y bueno, pues muy agradecido con todo este escenario y la posibilidad de tratar de explicarme. Y no es sencillo explicarme a través de una comunicación virtual y al mismo tiempo pues una comunicación personal, digital, que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y entonces quisiera primero partir del hecho de qué es lo que me anima a escribir este libro. ¿Por qué este libro? Y aquí hay una parte muy, muy importante dentro de lo que he tratado de investigar. La, para mí la comunicación se me presenta como un objeto de estudio, pero el objeto de estudio que es la comunicación siempre se me presenta como algo escurridizo, como algo que fluye. Y por lo tanto, esa consistencia fluida de la comunicación me ha implicado tratar de encontrar la naturaleza de la comunicación dentro de la fluidez. Y tratar de encontrar esa naturaleza dentro de la fluidez me ha llevado a insistir en que debe haber algo específico, algo propio de la comunicación, algo que no sea escurridizo, móvil, sino tratar de encontrar su consistencia, dónde se anuda la comunicación. En muchos momentos le he preguntado a la doctora Rebeca, que ella ha dedicado su vida a la comunicación, si que me ayude a clarificar cuál es lo propio de la comunicación. Y en este diálogo ha sido lo que me ha permitido, pues, anudar diferentes aspectos de la comunicación. Y entonces quiero desdoblar esos nudos que están presentes en estos años que llevo intentando analizar la comunicación. Primero, tratar de encontrar la distinción que no es sencilla entre transmitir información y comunicar. Y no es sencilla esta distinción porque la comunicación digital, aunque sea transmitir información a través de un correo o de un WhatsApp, hay elementos subjetivos que están de por medio. Entonces, esa realidad me llevó al subtítulo, que es la constitución ética de la comunicación. Y por otro lado, la expresión de márgenes de la comunicación es lo que trato de datar de que la comunicación, por otro lado, también es la frontera con otras disciplinas o de una manera más profunda. Eh, la comunicación tiene diferentes escenarios donde se juega lo político, lo ontológico, la ética, la religión, lo político, lo sociológico, el lazo social, lo comunitario y podría decir también el Estado mismo. Entonces, la comunicación se me presenta eh, como un globo terráqueo con varios continentes. Y, y explorar la comunicación implica darse cuenta que en ella se juega la dimensión política del poder, que en ella se juega también el lazo intersubjetivo de las relaciones humanas y que también en ella se juega la parte religiosa.
Y también, desde luego, la parte económica, que hace un momento no mencionaba. Cuando uno comunica está en juego, entonces lo económico, lo político, lo religioso, lo social, lo intersubjetivo y el Estado mismo. Entonces ahí se descifra y se anuda el misterio de nuestro ser. Y, y por otro lado, también pienso que la comunicación solo podemos hablar de ella a partir de una macroestructura que es el lenguaje. Entonces, el estudio de la comunicación me ha llevado a dimensionar de otra manera el lenguaje. No solo esta parte que me parece fundamental, de mirar desde la comunicación estas dimensiones que he dicho, es decir, he puesto a la comunicación como el punto nuclear, medular, y si ustedes quieren en un punto romántico, el corazón de estas dimensiones que acabo de enumerar. La comunicación no solo es, en mi propuesta, en mi libro, el punto donde se puede considerar la religión, la política, la economía, el lazo intersubjetivo y al Estado mismo, eh, sino también la comunicación, al estar enmarcada dentro de esta estructura que es el lenguaje. Entonces se queda corto lo que acabo de decir y entonces entramos en que la comunicación es, junto con el lenguaje, o el lenguaje y la comunicación, es la realidad que nos permite pensar la realidad, es decir, la productora de sentido de lo real. Cuando digo productora del sentido, no solamente es la que nos permite pensar lo otro, lo objetivo, lo real, sino también esos registros de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. Entonces, en ella, en esta estructura del lenguaje y de la comunicación, se juega el ser mismo. Esto puede ser ya una fórmula eh, pues dicha, pero llegar a ello para mí ha sido todo un recorrido de ir dimensionando estas estructuras. Entonces, el libro es ese recorrido teórico donde partimos de un contexto social, donde la comunicación se ha vuelto el epifenómeno de todos los problemas sociales, hasta la cuestión posmoderna, al punto de pensar la comunicación como el punto desde el cual mirar diferentes disciplinas. Y no solo eso, sino ver a la comunicación junto con el lenguaje, o el lenguaje y la comunicación, el lugar donde se anuda lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, más allá, y esto parece una tesis muy fuerte, pero la sostengo, más allá del lenguaje y, y de la comunicación, ni la nada es posible. Nuestro devenir, nuestro misterio se juega en la comunicación. Por eso, para mí es fundamental este recorrido en la parte humana, en la parte personal, porque es el elemento que me permite conocerme a mí como persona, conocer mis relaciones humanas, conocerme dentro de ciertas comunidades, pero no solamente esta parte ególatra, sino también enfrentarse al misterio de mi propia alteridad, al misterio de la alteridad del otro, al misterio de la alteridad de la realidad. Y finalmente concluiría con esta parte que ya decía la doctora. Entonces, la comunicación se convierte como en esa dimensión hospitalaria y ética. Es decir, la comunicación junto con el lenguaje nos recibe a todos, nos alberga. Es la condición de posibilidad para la existencia de lo que es. Es como una meta comunicación, yo le llamo una
ontoteología de la comunicación. Es decir, y aquí está esta parte teológica o religiosa que ya está presente, y no por ser bíblica le quita valor, ¿no? Cuando San Juan dice en el verbo, al principio era el verbo, ¿no? Y la palabra lo hizo todo. Entonces, esa dimensión de la palabra, de la letra, del lenguaje, de la comunicación, es, si ustedes quieren, esa ontoteología, en la cual se juega nuestro ser, nuestro ser como alteridad. Y al mismo tiempo el misterio de la alteridad del otro y de la alteridad en general. Bueno, dejo por aquí las cosas, doctor, y si quieres comentar algo. Sí, gracias, doctor. Pues ya tomé nota para corregir mis propias notas, interpretación de tu libro. Pero bueno, retomando este punto de la ontocomunicación, este término que tú nos regalas, em, lo que al respecto yo quería comentar que me parece también algo muy relevante y que tiene que ver con lo que ahorita en la parte final de tu comentario nos decías, cómo este nuevo forma de ver a la comunicación nos lleva a pensar tanto en el acto o el evento de comunicación que sucede como el vacío de aquello que no sucede, ¿no? Y cómo este análisis de la comunicación entonces tiene que estar tanto en aquello que sí se da, en este acto o evento de comunicación que efectivamente se lleve a cabo, como aquello que nos deja un hueco, un vacío de la comunicación y que otros entonces tienen que hacer uso de ello para posicionar sus propios mensajes. En este sentido, tú pones por ahí en tu libro un ejemplo que dice, los estados-nación evitan comunicarse, evitan comunicar, evitan hacerse responsables por lo que tienen, por lo que son, por lo que hacen. Y en este sentido, entonces, no son transparentes en sus datos, en sus hechos, en los problemas que aquejan a su sociedad. Y por eso se abre la posibilidad a que otros llenen ese vacío con comunicación. En ese sentido, entonces, hay una falta de comunicación del Estado-Nación que se subsana o que se ocupa entonces por estos, los que yo venía mencionando, a lo mejor instituciones a nivel global que llenan el vacío y hacen esta serie de cuestionamientos o indicadores al respecto, pero bueno, también habría que mencionar muchos otros actores que lo hacen. En este sentido, el libro digamos, nos aborda este problema de la comunicación y esta nueva mirada de la ontocomunicación y también nos lleva a la reflexión sobre la falta de escucha en la comunicación en sí misma, ¿no? Y él dice en su texto, es importante alejarnos ya, o sea, a tantas décadas, hay que alejarnos ya de la comunicación desde esta mirada de emisor, mensaje, receptor, y cómo pensar en la comunicación realmente como no en este sentido solo de un mensaje. Él pone aquí, cito textual, se le ha rebajado sistemáticamente a ser simplemente un medio con alma de esclava, ¿no? Y cómo entonces, pues hay que alejarnos de esta mirada, de esta visión de la comunicación y pensar realmente en la existencia de lo que él denomina ética, filosofía del decir, una imperiosa necesidad de cambiar el punto de vista propio y llevarlo a la reflexión plena del papel que se tiene como sujeto en el mundo. Cuestionarse qué es lo que debe hacerse si se busca trascender en el otro, y ahí lo liga al tema que insisto, también ha sido fuente de sus reflexiones y de otro libro, bueno, que aborda de nuevo acá, cómo trascender el pensar en sí mismo, pensar en el otro y hacer justicia, ¿no? Entonces, en la parte final de su obra, sobre esta parte hacia el tema de la justicia, pues hace una referencia importante hacia la hospitalidad. Ya nos explicaba él ahora mismo lo que para él significa la hospitalidad y cómo pone ahí un ejemplo que me parece importante y rescato, dice, ¿por qué hay una inexplicable exigencia que un extranjero hable nuestra lengua?
¿Por qué todo tiene que ser como creemos que debe ser, ¿no? Al final, es una reflexión crítica sobre este ámbito de la comunicación pragmático que nos ha impregnado en muchos sentidos la práctica de la comunicación, pero también la investigación de pronto de la comunicación, y cómo entonces debemos movernos a estos otros mundos, a estos otros ámbitos de esta comunicación, como ya nos explicaba él ahora hace un momento, y en su libro lo explica pues en los diferentes aspectos, lo va detallando cómo tenemos que tener esta visión crítica de la comunicación mucho más amplia, mucho más envuelta en todas las cuestiones de las disciplinas que la atraviesan y en su propio valor, ¿no? En su propia condición, en su propia propuesta y aportación teórica, metodológica para comprender la realidad. Bueno, yo hasta aquí dejaría mi comentario sobre el libro. La verdad es que es un libro que de principio a fin tiene elementos que podría mencionar, que podría haber yo ahorita rescatado. Los invito a leerlo. Seguramente cada quien con su mirada encontrará pues algo que le aporta y que le llena un espacio justo, ¿no? Hablando de esto de los vacíos que llena la comunicación, pues el libro lo cumple. Y pues bueno, dejo si quieren el micrófono, no sé si al doctor del Prado algo más o doctor Jorge si quiere comentar adelante. Si yo nada más una cosita quisiera decir sobre lo que acabas de decir, doctora Rebeca. También me ha quedado muy claro que la comunicación, cuando dije misterio, es también un vacío, hay una ansia, una falta. Pretender una comunicación perfecta eh, sería un equívoco o una estrategia errada. Hay que darle lugar cuando uno piensa en comunicación, hay que darle lugar al vacío, a la ansia, a la abertura, al hueco, a la falta. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera entonces se abre el espacio para que el acontecimiento de la palabra del otro también resuene. Eh, pues, si pudiéramos pensar en un emisor todopoderoso que solo habla y no da lugar a la palabra del otro, pues no estaríamos hablando de comunicación, ¿no? Entonces, hasta en la visión teológica, Dios le da lugar al hombre, a los humanos, a que se expresen y ejerzan su libertad. Entonces, creo que esto es importante destacar. Esta parte ética de la comunicación implica reconocer que la misma comunicación deja el hueco y la abertura y el espacio, el silencio, para que el otro, el acontecimiento del otro, eh, ponga su palabra. Eh, en fin, creo que solo quería eh, resaltar esta parte que me parece muy importante. Gracias. Pues, doctora Rebeca Arévalo, doctor Rogelio del Paz, sin duda un tema muy interesante el que acaban de poner en la discusión. Para aquellas personas que nos están siguiendo, pues los invitamos a que lo que hacemos estos comentarios ante la invitación que nos han hecho el día de hoy para leer el libro del doctor del Prado, se vayan animando, dejen ahí sus preguntas en el chat o simple y sencillamente a través del módulo de reacciones nos levanten la manita virtual para que les demos la palabra, pero por lo pronto a mí me gustaría hacer algunos comentarios, doctor Rogelio, doctora Rebeca, sobre el tema y algunas inquietudes que me surgen con el diálogo que nos han compartido el día de hoy. Por un lado, estamos hablando de que la comunicación, como bien decíamos, pues es un acto referencial dotado de sentido y que también dota de significado a la realidad. De hecho, hablaba el doctor del Prado sobre esta cuestión de el registro, no nada más simbólico de lo real, sino también el registro simbólico que se tiene a través de ello y que pues hoy a través de la comunicación permite precisamente unir semánticamente
a seres morales, seres que comparten valores, tradiciones, costumbres, ideas, que enriquecen su vida a partir de estos diálogos, a través del encuentro, de la intimidad, la vinculación con el otro, esta posición dialógica que nos permite hacer entrega de uno para entregarnos a los otros, ¿no? Construir comunidad, dotar de sentido. Pero surge la pregunta en la era digital, ¿no? ¿Qué desafíos precisamente representa la comunicación en este ambiente? Cuando justo mucho de lo que hemos visto es la descentralización de la persona, ¿no? La tecnificación, de hecho, mucho de lo que hablaban es esta visión mediocéntrica de la comunicación, donde pareciera que hablar de comunicación es hablar de medios, hablar de tecnologías, de infraestructuras, de interfaces, y no hablar de sujetos que se encuentran detrás de las pantallas queriendo hacer acción comunicativa, interacción simbólica, ¿no? Entonces, me surge mucho esta pregunta, doctor del Prado, sobre cómo entonces repensar la comunicación en esta era digital y más ahora que estamos interactuando con interfaces como la inteligencia artificial, donde todo es verosímil, no verdadero, todo es verosímil, parece cierto, parece verdad, pero todo pareciera que también se mueve en el terreno de la alucinación simbólica, de la construcción de sentidos a partir de verdades interpretadas por un algoritmo, ¿no? Que no sabemos si son verdaderas o no, cuando te enfrentas a deepfakes, mentiras falsas, perdón, noticias falsas, todo lo que es ya no nada más el fake news, sino el fake fact, ¿no? Donde la misma inteligencia construye datos para que parezca verdadero lo que está dando. Entonces uno se preguntaría, ¿cuál es la importancia de repensar la comunicación en la era digital, doctor? Sí, muchas gracias por tu valiosa pregunta, doctor Jorge. Y, y, en el libro trato una parte sobre el lugar de la mentira y la falsedad, la hipocresía, el simulacro. No es, en principio no es posible eliminar todas esas circunstancias. Tampoco sería tan deseable que hubiera una sociedad totalmente transparente. Entonces estamos ante el dilema, ¿no? Una sociedad totalmente transparente y por otro lado la posibilidad del error, la mentira, el fraude, el simulacro. eh, y entonces no hay salida, no hay salida fácil. Sin embargo, yo veo algo ahí muy, muy importante que es la parte subjetiva, que el hombre de todos los tiempos entonces se enfrenta a este dilema, porque es un dilema, ¿no? Enfrentarse a la mentira, el otro que quiere engañarme, al embuste, que quiere aprovecharse de mi posición, o, en fin, ¿no? Entonces, aquí la pregunta interesante de lo subjetivo, de la ética de la comunicación, es la posición, y es lo que yo trato de interrogarme respecto a la inteligencia artificial o las redes sociales o al Internet. La posición no tanto es si el otro me está diciendo la verdad o si me está engañando, sino más bien preguntarme qué, qué afectos están impidiéndome a mí hacer la pregunta mayéutica, socrática, para la verdad. Es decir, considero que el tema de la verdad es algo personal. Eh, en este punto retomo a Sócrates como el pensador más importante de la ética, porque en última instancia cada uno de nosotros o el sujeto eh, es invitado a tener un encuentro personal con la verdad. Si todo el tiempo esperamos que la verdad me llegue de parte del otro, pues entonces estaré siempre en la condición de esclavo, de niño, de alumno, de estudiante. Y lo que busco es lo contrario, que la ética de la comunicación sea el lugar del sujeto que se confronta con la verdad. Entonces yo me planteo la pregunta desde el auge de las redes sociales.
qué está en juego en mí que me impide hacer la pregunta sobre la verdad? Entonces puedo tener muchos distractores en mi vida cotidiana. Lo importante es reconocer si todos esos usos que le damos a la tecnología los estoy usando yo para distraerme y aplazar y procrastinar la pregunta por la verdad de mi ser. Entonces yo creo que aunque haya muchas tecnologías que nos acerquen a conocimiento y que muchas nos distraigan, que haya muchos videojuegos, muchas películas que nos distraigan o que nos lleven a actos inmorales, en última instancia, siempre ha habido en la historia de la humanidad ese tipo de distractores, el circo romano, por ejemplo. Pero siempre está la pregunta socrática, ¿no? ¿Qué lugar, qué importancia le doy de manera personal a la verdad? Quizás las redes sociales, la inteligencia artificial, el celular o lo que sea, o cualquier cosa, un libro mismo, ¿no? Puede ser una excusa para entonces no cuestionarme mi lugar, mi relación con la verdad de mi ser o la realidad de este mundo. Eh, Esa es por eso llamo al libro Constitución Ética de la Intersubjetividad. Sí, y te hacía, doctor, la pregunta, porque un poco, pues remitiéndonos a algunos de los grandes autores, ¿no? De la filosofía, hablando sobre la antropología de la comunicación, pues uno podría regresar a temas como lo que decía Cassirer, ¿no? O sea, la comunicación es lo que nos autorrevela el mundo, ¿no? Por ahí el otro lado veíamos que a lo mejor un López Quintás nos decía, oye, es que la comunicación es extender la mano para el encuentro, para lograr un puente con el otro. Husserl nos hablaba de experiencias trascendentales a partir del acto comunicativo. Gabriel Marcel nos decía que justo la comunicación nos genera certeza y existencia, y lo retoma a todos porque uno diría, a ver, si la comunicación revela el mundo, ¿qué mundo lo está revelando este mundo tecnificado y donde no pareciera que aparece el rostro del otro? Este, ¿qué experiencia trascendental nos está generando la comunicación cuando yo la veo vacía de otredad? Porque además no hay ausencia de rostro, hay desnudez del cuerpo, hay vacíos, como tú les decías, en términos de estas experiencias que se tienen por la evasión, por la procrastinación. Entonces, me hace pensar que mucho de lo que ocurre en el territorio de lo digital nos lleva a una especie de indigencia comunicativa, podríamos decir, ¿no? Donde pareciera que está vacía de sentido, y entonces uno podría sentirse en este momento. ¿Dónde está el sentido de la existencia? ¿Qué sentido de la existencia voy a tener a partir del encuentro? ¿Con qué verdad? Tú lo acabas de decir, o sea, ¿cuál es la verdad? Si la verdad va a ser plenamente subjetiva, si la verdad va a estar sujeta a interpretaciones algorítmicas, si la verdad depende de una experiencia muy sesgada, no relativizada. ¿Qué experiencia de mundo me llevo con todo lo que está ocurriendo en este territorio, y si ante esta indigencia hay esperanza? Sí, el momento histórico que para mí ha sido el más desafiante para la humanidad, ya lo decía hace un momento, era la época donde estaba el circo romano en todo su apogeo. Cuenta San Agustín en su libro Las Confesiones, brevemente lo resumo, que conocía, bueno, él ya era obispo y había un sujeto, un feligres suyo, que luchaba constantemente por evitar la tentación de ir al circo romano. Y un tiempo logró esta persona apartarse de asistir al circo romano. Pero en algún momento, pues la presión social hizo que regresara nuevamente al circo romano, pese al proceso catequético y de evangelización que estaba llevando con San Agustín. Entonces se dijo a sí mismo, voy a
a taparme los ojos con una venda y voy a estar ahí en el estadio, pero no voy a ver nada de lo que sucede. Y sin embargo, eran tanto el ruido, el escándalo que había ahí en el circo romano, que terminó por quitarse la venda y nuevamente pues ser un espectador asiduo y defensor del espectáculo que allí se da. No solamente recayó, sino recayó con mayor firmeza, con mayor fuerza, y ahora era un defensor y promotor del circo romano. Entonces creo que esa experiencia de, de suma barbarie eh, está de alguna manera presente en todos los tiempos. Digo que ahí era para mí el momento más abrumador, ¿no? Y lo que sucede en el mundo digital, pues tenemos eso, ¿no? Escenas de narcotráfico, escenas sexuales, escenas violentas, de guerras y muchísimas otras cosas que son profundamente seductoras. Y entonces estamos en una época de la seducción. Bien lo decía Baudrillard esto, ¿no? Es una época de la seducción. Sin embargo, eh, creo en la estructura de la persona que a lo largo de su historia sí puede, y por eso lo importante de formar comunidad, de entender a la comunicación como está, formar parte de la comunicación. Siempre está abierta la posibilidad de que este sujeto interrogue la posibilidad de. Somos libres, eso habría que decirlo siempre, somos libres. Pero creo que existe la posibilidad que el sujeto se interrogue por su relación con la verdad. Y para mí la verdad sí es una condición subjetiva, porque la verdad, digamos, el conocimiento objetivo, pues es un conocimiento de los hechos, pero más bien es preguntarse por el sentido de mi papel en este mundo, en esta historia. Y frente a eso, pues, o le digo al otro, al maestro, que me diga cuál es mi lugar, o le digo a mis papás, díganme quién soy, le digo a mi esposa, mis hijos, a mis compañeros, reconózcanme por favor, porque necesito que me digan doctor, profesor. Entonces, frente a esa condición infantil, donde necesito todo el tiempo el reconocimiento y que el otro me diga quién soy, creo que el sujeto, la comunicación, el lenguaje, lo lleva a enfrentarse con el gran otro. Y ese gran otro es la verdad, ¿no? Y esto tiene una raíz, desde luego, religiosa, teológica, ¿no? Ese gran otro es la verdad. Y entonces en mi comunicación, en ese diálogo interno, subjetivo, íntimo, con la verdad de la alteridad, lo que está en juego es mi posición en este mundo, con los demás, ¿no? Y es una verdad terrorífica, es una verdad terrorífica porque creo que nuestra adhesión y a mucha tecnología, lo que oculta, desde mi punto de vista, es el encuentro con esa verdad. Creo que antes veía de una manera muy apocalíptica la tecnología, pero trato de darle otra redimensionar las cosas y decir que, o reconocer que todo el mundo busca ciertos distractores que pueden ser muy útiles, como el celular, como un videojuego, pero que en última instancia ahí está la cuestión de interrogarme mi papel en este tiempo, en este mundo, en este contexto, en mi México, sobre el lugar que ocupo o qué espera este tiempo de mí, ¿no? Más o menos es a las conclusiones que he estado llegando últimamente.
Excelente, doctor Rogelio del Prado. Pues finalmente una invitación, como dices, ¿no? Un poco en el plano heideggeriano, pues regresarle al ser su morada, si regresamos a la comunicación, sobre todo a su aspecto fundamental. Alex, Gracias. Pues nada, felicitar tanto al autor, al doctor del Prado, como a la presentadora, la doctora Arévalo, por sus comentarios, por sus apreciaciones, por sus conceptos. Y yo me quedaba pensando en esta idea que hemos tenido en los últimos 50 años, quizás, de que hemos pasado por diversas etapas en las que la tecnología, retomando esta idea de la discusión que tenían, intercambio de ideas que tenían nuestro invitado y tú, con respecto a la preponderancia de la tecnología, pues nos han contado la narrativa, ¿no? De que nunca antes en la historia de la humanidad los seres humanos hemos tenido tal acceso a grandes cantidades de información, ¿no? Como ahora, ¿no? Y también la narrativa nos dice que hoy, más que nunca, contamos con las herramientas tecnológicas, con los medios de comunicación para tener acceso también a estas cantidades de información, pero también nunca antes en la historia de la humanidad había aparecido tal diversidad de posibilidades comunicativas, ¿no? De medios de comunicación, llámense redes sociales, llámense plataformas, llámense medios tradicionales, ¿no? Con un potencial brutal, ¿no? En el que fluye información, en el que fluye comunicación, en el que fluyen muchas cosas. Y yo recuerdo, y me viene a la mente el planteamiento que hace Manuel Castells, ¿no? De esta complejidad tan grande en la que estamos inmersos, ¿dónde queda el yo, no? ¿Dónde queda el ser humano, no? ¿Dónde estoy situado? ¿Comprendo realmente lo que está pasando? ¿Comprendo la importancia de los procesos comunicativos? Y una idea por ahí, que me hace ruido es eso, ¿no? Hoy tenemos un potencial brutal para la comunicación, pero ¿para qué lo estamos utilizando? Y retomando la idea del doctor del Prado, ¿dónde queda la intersubjetividad, ¿no? En estos medios de comunicación, en este potencial, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Es decir, compartimos, 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 pero cuando nos detenemos a pensar en el otro, ¿no? Cuando nos detenemos a pensar en el potencial daño, ¿no? Que le podemos hacer a una persona con un post, ¿no? Por ejemplo, con una idea, etcétera, etcétera, y donde tendríamos que hacer ese proceso de ralentización, ¿no? Para empezar a reflexionar de una manera diferente con respecto a este potencial que tenemos, pero que realmente pues solamente está ahí en la narrativa, porque muy pocas personas lo pueden explotar para una cuestión diferente, ¿no? Que no sea la que la narrativa actual nos dice de que hay que consumir, hay que compartir, hay que publicar, ¿sí me explico? Hay que vender, ¿no? Hay que posicionar este, puntos de vista, hay que posicionar marcas, etcétera, lo que me lleva a, pues, más que a cuestionarle a nuestro invitado es invitarlo a que nos comente en dónde o cuál es el papel de la intersubjetividad en esta vorágine, ¿no? En la que estamos inmersos, porque pues, pareciera ser que es una carrera contra el tiempo de publicar, publicar, publicar para hacer, para estar, ¿no? Y para ser reconocido, etcétera, etcétera. Sí, muchas gracias, doctor Roberto Alejandro, por tu interesante pregunta, muy valiosa. La intersubjetividad, como hay que entenderla, o la trato de entender en dos dimensiones. Una, donde el otro no es que sea semejante a mí y no es que sea un espejo de mí, pero eh, su presencia y también su ausencia eh, me permite la constitución de mi subjetividad. Perdón por la redundancia, hasta cierto punto personal. Pero a lo largo del desarrollo de la comunicación, nos damos cuenta que el lenguaje siempre implica la posibilidad de un segundo y de un tercero. Aunque yo esté hablando conmigo mismo en un diálogo interno, ha sido siempre la palabra recibida del otro la que me permite hacer este juego de pensamientos
de palabras. Ha sido la palabra que yo escucho del otro la que me permite a mí empezar a elucubrar. Sin esa palabra que viene del otro, simplemente, si, bueno, también aquí interesante, si no hubiera mi condición humana, eh, el recibir la palabra, estaría en una, no me gusta comparar a los animales, ¿no? Pero estaría en un estado como de insectos, ¿no? Pero gracias a que resuena en mí la palabra del otro, dado que tengo inscrita la palabra de ese otro, esa palabra es la que me permite empezar a articular. No solamente deseos, como diría Lacan, ¿no? O sea, que el deseo viene, el deseo siempre es deseo del otro, sino esa palabra, esa letra. Entonces, para mí el lenguaje es, con otras palabras, lo intersubjetivo, es la realidad de lo otro, que que me ha penetrado, que me ha englobado. En, en este lenguaje y en esta comunicación yo puedo ser sin sin ese lenguaje, sin esa comunicación, sin esa palabra recibida del otro, estaría en el nivel de los insectos. Porque hasta un mamífero, pues creo que le hace eco la palabra. Pero creo que en un insecto no le hace eco las palabras. Entonces el hecho de que en mí haga un eco la palabra, la letra, la enunciación del otro, eso genera el maravilloso acontecimiento de lo subjetivo, ¿no? La comunicación es como un doble nacimiento, lo digo, ¿no? No solamente el nacimiento biológico, venir al mundo es venir al lenguaje. Esta frase es maravillosa y creo que todo mi libro se resume en esto. Venir al mundo es venir al lenguaje. Muchas Gracias, Rogelio. Alex, preguntas, comentarios por parte de las personas que nos están siguiendo, alguna que tenga registrada por ahí, No, algo. todavía no. Sí, si no te preocupes, yo por acá tenía más bien otro comentario para el doctor Rogelio del Prado, un poco cimentado también en el trabajo de Roger Silverstone. Roger Silverstone, este gran autor culturalista, en algún momento cuando se hizo su investigación sobre por qué estudiar a los medios, él decía en la década de los 80, porque hoy como nunca los medios están en el centro de la experiencia, ¿no? En el corazón de nuestra capacidad o incapacidad para encontrarle sentido al mundo en el que vivimos. Y uno diría, hoy pareciera que está bastante vigente el pensamiento de Silverson con esta afirmación que él ya daba en los 80, por qué había que seguir estudiando la comunicación, por qué estudiar los medios, por qué encontrarle morada, como decíamos, al estilo heideggeriano al ser, ¿no? A través del lenguaje. Uno diría, ¿por qué seguir haciendo reflexión sobre la mediación ética del mundo desde la comunicación, Rogelio? Sí, esa es justamente mi postura. No analizar la comunicación desde el exterior, sino más bien analizar lo exterior, el mundo, desde la comunicación. Es, es poner, si se quieren, a los medios como, como el suelo desde el cual voy a entender nuestro tiempo. Ese es justamente el papel. Entonces, revisar a la comunicación, revisar los medios, revisar la comunicación digital, es revisar el piso donde nos encontramos parados, ¿no? Me parece que a veces la disciplina de la comunicación tiende a objetivar a la comunicación. Y yo lo que intento es pensar a la comunicación con todas estas posibilidades, los medios, la comunicación digital, la informática, todo lo que implique comunicación o transmitir información, todo. Como el piso desde el cual emerge la realidad para nosotros. Es el fundamento, es el sustento. Entonces, ustedes sabrán que hay muchos autores que ven a la disciplina
de la comunicación como en un tercer nivel de se me va la palabra, de discriminación, ¿no? O sea, primero estarían las ciencias exactas, luego las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales, en último lugar, la Marginación, comunicación, ¿no? ¿Perdón? marginación, dice Sí, Eso. la triple la marginación, triple nos diría Bueno, marginación. Enrique Sánchez Ruiz, ¿no? yo pongo a la comunicación como el fundamento de cualquier realidad. Sin, eh, es decir, la misma física, la química, la astronomía, cualquier disciplina, cualquier ciencia, no es posible sin que partamos de que hay un elemento que se comunica. Por acá nos preguntaban que si el libro estaba en línea. Gracias, doctora Rebeca, por compartir ya la línea, la liga ahí en el chat para quienes estén interesados en conseguir el libro del doctor Rogelio del Prado. Y pues la pregunta obligada, ¿algo más que pudiéramos decirle a nuestras audiencias en función del libro, doctora Rebeca, doctor Rogelio, para que se animen a hacer su lectura y sobre todo para que se vayan a grafitear la existencia a partir de la comunicación ética que nos estás proponiendo? Pues yo quisiera solo agregar, no hay mucho más tal vez que decir, pero sí que también otra virtud del libro del doctor, como otras de sus libros, es que podemos encontrar a muchísimos teóricos que nos pueden servir después de base para irlos a leer también a ellos. Es decir, él entreteje teorías de una manera pues que hace sentir muy sencilla de pronto, pero que al final nos pueden hacer referencia a otros textos que pueden ser muy valiosos. Es decir, yo recomendaría la obra para todos aquellos que estén haciendo algún estudio de comunicación o alguna investigación en comunicación, no solo por el libro en sí mismo, por supuesto, para citar al doctor y su pensamiento, sino también para entender a otros autores que él entreteje a lo largo de la obra. Felicidades al Gracias. doctor de nuevo por su obra. Gracias. Y yo quisiera nada más cerrar con esto, agradeciendo a la Universidad de Anáhuac, a la institución, porque eh, otra dimensión de la comunicación es esto que decíamos, la formación de comunidades, pero quiero distinguir entre comunidad e institución. La institución Anáhuac es la que nos ha permitido darle fuerza a esta facultad, a este centro, a estos dos doctorados y a nuestra labor que estamos haciendo. Y entonces, pues, agradecer e invitar a todos nuestros escuchas, a las personas que nos ven y nos escuchan, a que se acerquen a la Facultad de Comunicación, que está haciendo un gran esfuerzo por abrirse, por pensar, por tener un pensamiento eh, no solamente contemporáneo, sino un pensamiento propio, cuestionándonos las bases, cuestionándonos todos, revisando muchos aspectos. Entonces, me siento orgulloso de pertenecer a esta facultad de comunicación que está haciendo un gran esfuerzo y donde hay muchas personas, muchos autores, muchos intelectuales que desde diferentes ángulos y trincheras están aportando mucho a la disciplina y a nuestro tiempo en la sociedad. Y pues agradecer a la institución Universidad de Anáhuac, a la facultad, por, por la oportunidad de pensar, escribir y publicar y ahora presentar este libro. Gracias, doctor Jorge, gracias, doctor Alejandro, gracias, doctora Rebeca, y gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión. No, muchísimas gracias a ustedes. Y Alex, tenemos por ahí algo para la doctora Rebeca y el doctor Rogelio, además de tu lista del supermercado, que siempre Sí, aparece en pantalla. que siempre aparece en pantalla exactamente. Este, pero antes, en el chat tienes un comentario, Jorge. Ah, sí, justo estoy viendo que está entrando por ahí uno de Elena Vázquez que preguntaba de Shannon y Weber, decía que detectaron que el ruido y la manipulación es parte de la transmisión y de la comunicación. Entonces, ¿cómo se puede ir más allá del ruido? Para ver si podemos responder esto todavía, doctor Rogelio, antes de cerrar el Sí, webinar. de una u otra manera había dicho con otras palabras, pero esas interferencias, esos obstáculos,
eso que pensamos que es el mal de la comunicación no es posible eliminar y también hoy día ni siquiera es deseable. Porque pensar en una sociedad transparente sería brutal, porque estaríamos en un sistema totalitario, ¿no? Es decir, donde el poder pudiera saber todo de nosotros, pero absolutamente todo, ¿no? Un poco como la novela de Kafka, ¿no? Se llama, se me va ahorita su nombre, pero está, que El trata sobre el proceso. derecho penal, ¿no? Ah, Este, imaginarse un mundo sin ruidos y transferencias, sin vacíos, sin misterios, no sería nada deseable, porque no habría lugar para la libertad, para la intimidad, para el secreto. Y lo que somos es gracias a eso, que hay libertad, que hay ruido, que hay vacíos, que podemos encontrar un espacio donde, pues voy a decir, de intimidad, ¿no? De silencio. Es decir, el silencio, el ruido y todo eso que podemos decir que es basura es fundamental para entendernos. Gracias, Elena, por la pregunta. ahora sí, Alex. Ahora sí, esperemos que salga la primera, el primero. Ahí está. Listo, pues justo queremos agradecer la participación de la doctora Rebeca Arévalo Martínez por su participación como comentarista en la presentación del libro Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, por todo su apoyo a la investigación en nuestra universidad. Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Gracias. Y por acá, para el doctor Rogelio del Prado, tenemos algo también, mi queridísimo Alex. Estoy en eso, para que nos salga la primera. Sí, porque ya estamos viendo tu Ahí partida ahí está. en Fortnite, ¿no? Para el Exactamente. doctor Rogelio del Prado, muchísimas gracias, querido doctor, por tu Gracias. presentación, ¿no? Por el valioso texto que nos acabas de regalar a la comunidad de investigadores de la comunicación, Márgenes de la Comunicación, Constitución Ética de la Intersubjetividad. Muchas gracias, Jorge, Roberto, Alejandro, doctora Rebeca. Muchas gracias a todos. Oh, gracias a ustedes. ¿Y qué tenemos la próxima semana, Alex? Pues la próxima semana los invitamos a que nos acompañen misma hora, mismo canal, mismas redes, mismo Zoom, porque tenemos como invitado al doctor Lenin Martel Gámez, que nos hablará del problema de la pluralidad en los medios públicos. Gran tema hoy que se está debatiendo, ¿no? El rol de los medios públicos en países de que apelan a la democracia, qué rol deben de jugar, qué tanto realmente lo están jugando, dónde están los límites entre los medios públicos, los medios, ¿no? Privados, pero también los medios que de pronto se pueden convertir en voceros, ¿no? De alguna línea. Entonces yo creo que el gran trabajo que ha hecho el doctor Lenin Martel trabajando sobre esta temática, sus aportes en materia de investigación van a ser fundamentales para la exploración que tendremos la próxima semana. Así es que los esperamos, como dices, Alex, mismo espacio, mismas redes, mismo foro de discusión. Gracias a todas y todos por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.